Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Juliana Javierre que va a estar recomendando libros para el canal. Bueno, Juliana, un placer tenerte nuevamente en Entrevidas. Hola Mauro, gracias por la invitación. No, la verdad tenía muchas ganas de hablar con vos. Bueno, Juliana está ahí en Colombia, así que bueno, vamos a estar hablando. Ya estuve, ¿no? Hablando con algunos autores o periodistas de Colombia, gente amiga. Así que bueno, cuando quieras empezamos con tus recomendaciones. Bueno, Mauro, pues por acá la primera recomendación que traje es un libro de Alba Lucía Ángel. Es una escritora pereirana. Sí. Cuando yo empecé a escribir, yo sentía que necesitaba tener alguien que fuera un referente, que trazara como esa ruta inicial. Pero todos los libros que yo había leído primero eran escritos por hombres y segundo, hablaban de realidades muy distintas. Y cambió mi vida, cambió mi rumbo literario. Leí inicialmente un libro que es muy conocido acá en Colombia de ella, y habla sobre el Bogotazo y cómo la tragedia nacional se vincula con la tragedia personal de la protagonista. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, pero luego llegué a ese libro que es el que les quiero recomendar hoy, Misia Señora, que es una novela sobre una mujer que está intentando descubrir quién es en medio de una cantidad de imposiciones sociales, de presiones culturales, de una cultura supremamente machista que la quiere obligar a encajar en un molde. Mariana, la protagonista, es una mujer libre y esa libertad se da desde el lenguaje porque Alba Lucía rompe todas las preconcepciones del lenguaje, incluso en esta novela pues todo parece ser un solo párrafo, la puntuación es una puntuación que estalla, que hace que la persona que lea tenga que obligarse a encontrar su propio sentido en la obra. Y al final Mariana, que se negó a tener una vida convencional, siendo la mujer de un hombre, estando destinada a permanecer en la casa, al final Mariana tiene como único destino posible la locura, entonces Mariana enloquece. Esta Uy, novela fue publicada en los 70, pero luego, y esa es la edición que yo tengo, la Secretaría de Cultura de Pereira decidió reeditar qué cinco linda obras de edición. Alba Lucía Ángel. Entonces sacaron una cajita que incluso tengo por acá con los cinco títulos que Alba Lucía publicó entre los 70 y los 80, porque pues ella después de eso estuvo en un silencio prolongado. Fue una mujer que viajó muchísimo, incluso era amiga de García Márquez. García Márquez le aconsejaba que continuara escribiendo, pero ella nunca volvió a Pereira. Fue mi referente, pero un referente que nunca estuvo presente en cuerpo, sino solo a través de su voz. Y Alba Lucía todavía vive, todavía escribe. Sé que tiene varias obras inéditas y hace poco, hace unos años, un grupo de amigas decidió publicar una de sus novelas. Pero es una voz que vale la pena rescatar y que deberíamos leer más. Yo siempre he dicho que en Colombia y en Pereira, sobre todo, todas las personas deberían saber quién es Alba Lucía Ángel y haberla leído. Muy Por buena eso edición, quería ¿eh? iniciar con ella. Sí, la edición tiene una carátula de Lucy Tejada, que es una artista pereirana. Incluso el Centro Cultural de Pereira se llama Centro Cultural Luz y Tejada y eran amigas. Entonces, en esta edición especial que sacó la Secretaría de Cultura, todas las carátulas tienen una obra de Luz y Tejada. Ah, muy bueno, muy lindo, ¿eh? Sí, el libro es muy bueno y sobre todo para mí fue muy importante. Yo quería traer como algunos libros que han sido muy importantes en mi trasegar literario y como escritora. Buenísimo. Este, Sí. este segundo libro, No te rindas, hombre, de Hazel Robinson Abrahams. Es un libro de una escritora sanandresana. Ella fue desconocida durante algún tiempo, pero en El Espectador, que es un periódico muy conocido acá en Colombia, empezaron a publicar unas columnas de Hazel hablando sobre San Andrés. Y luego después de eso llega esta novela que es una novela increíble porque a mí me han atraído durante mucho tiempo las novelas que se han llamado o que llamó Doris Sommer novelas fundacionales y que tienen que ver con cómo construimos una identidad narrativa latinoamericana, cómo nos construimos como nación. Y en esta novela Hazel hace algo muy distinto a lo que habían hecho otros autores, porque esa idea del matrimonio como salida posible del conflicto, de las diferencias, se da entre dos personajes que parecen no encajar del todo en sus culturas y en las imposiciones de cada grupo. Entonces hay
una joven blanca, adinerada, que termina naufragando. Es la única sobreviviente de un accidente que deja 105 muertos y un mulato que la rescata. Y todas las atribuciones que se dan sobre esos personajes van en contravía a las que normalmente se les suelen otorgar. Entonces, este mulato es una persona sensible, supremamente inteligente, que tiene unos planes de progreso, y esta mujer blanca, adinerada, hija de colonizadores, es una mujer que está en desacuerdo con la forma en la que sus padres y sus abuelos han manejado todo el tema de la esclavitud y de la producción capitalista en la isla. Entonces, se enamoran finalmente. Hay en todo el trasfondo una lucha porque Me se tildó. ¿me escuchas? Ahora sí, una lucha porque y se frenó. Porque los cultivos de algodón en la isla se conviertan en cultivos de coco y porque además sean los isleños, todas estas personas que han sido esclavizadas, quienes puedan dominar pues y manejar la economía en la región. También es una búsqueda por la libertad y en toda la obra está constantemente esa alusión a no rendirse, que para mí ha sido súper importante. Zapata Olivella, que es otro autor muy importante en la construcción de una narrativa que yo llamaría colombiana, ya había abordado un poco ese tema en Changuel Gran Putas, pero Hayes lo hace hablando específicamente de la isla de San Andrés y Providencia, y en ese lugar ficticio donde pasa la historia, en la que finalmente se da la unión que la podría hacer caber dentro de lo que se llama novela fundacional. Entonces es un libro que recomiendo muchísimo. Hace parte de una colección que publica el Ministerio de Cultura. Se llama la Biblioteca de Autores Afrocolombianos. Son más o menos 12 títulos, si no estoy equivocada, y se consiguen por internet también, los libros digitales. Ah, muy bueno. Vale mucho la pena leerlos. Sí, es una historia bellísima. Bueno, por acá tengo otro libro. Acá traje como varias antologías que ha publicado el ministerio porque yo creo que han hecho una labor importante por rescatar voces que no han tenido cabida dentro de los procesos editoriales, que no han sido autores comerciales, pero que terminan siendo pilares muy importantes para nosotros Qué como, bueno para eso, ¿no? Que nosotras puedan como rescatar escritores. esas voces. Está buenísimo eso que ponen Exacto. ¿no? Editar. Y hace falta que los leamos también y que tengamos trabajos críticos sobre estas obras. Yo siento que un poco con lo de Alba Lucía hizo falta un trabajo crítico que efectivamente reivindicara esa voz dentro de nuestra tradición literaria. Este libro se llama El sol babea jugo de piña. Qué buen Es título. una, es bellísimo el título. Y este libro es una antología de autores indígenas que hace Miguel Rocha Vivas, que es un gran estudioso de las literaturas indígenas en Colombia. Son dos libros en realidad, pero acá recoge autores de La Guajira, de la Serranía del Perijá, del Atlántico, casi todo el Caribe. Y están precedidas todas estas obras por un estudio crítico muy profundo y muy juicioso de la importancia que tienen estas voces y de cómo estos autores, en medio de la pugna entre la cultura oral y la cultura escrita, han salvado su tradición. Yo quería de este libro en particular leerte un poema, Sí. leerles a todos un poema que me parece precioso, de Víctor Apuchana, que es un autor wayú, y se llama Vivir, Morir. En el libro hay tanto cuentos como Ah, es una poesía, mezcla. exacto. Y este es un poema que se llama Vivir, Morir. Dice, crecemos como árboles en el interior de la huella de nuestros antepasados. Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno. Amamos siempre a orillas de la sed. Soñamos allá, entre Cachi y Cai, el luna y el sol, en los predios de los espíritus. Morimos como si siguiéramos vivos. Es precioso ese poema. Precioso. Precioso, y además todo lo que se recoge acá de la cultura wayuu en particular, que es algo que me interesa muchísimo, logra darnos como esa idea muy compleja y profunda de cómo entienden ellos la vida, cómo entienden ellos el amor, el matrimonio, la idea de justicia. Y acá la palabra, entonces ya no importa por ser una palabra escrita, sino por ser una palabra viva, una palabra que se transforma. Este libro yo lo cogía
y por momentos sentía que era como un organismo que estaba todavía cobrando forma y no es algo que parezca detenido como algunos libros que parecen piezas de arqueología o de museo, sino que es algo que está sucediendo en el momento. Sí, sí, como que Y no creo, pierde vigencia. exacto, creo que ese es el gran logro de Miguel Rocha en este libro. Él no está dándonos una verdad o una lectura desde su punto de vista de estas culturas, sino que nos está mostrando, las está dejando surgir y nos está dejando ser parte de ellas también. Qué buen ejemplar y tiene un montón, ¿no? Porque son muchas páginas. Tiene Sí, sí tiene. poesía, cuentos y también hay novelas. No, novelas no Ah, hay, no, pues sí. pero sí hay relatos de la tradición oral Claro, claro. que han sido transcritos. A ver si se trabó de Tiene vuelta. Ahí está, Tiene 760 páginas. claro. No, sé que por Sí, momentos se traba un poquito, pero ahora te escucho de vuelta bien. Debe ser listo. la conexión. Sí, es un libro extenso. Bueno, estos tres libros para mí son súper importantes. Además, creo que han sido tres momentos en mi formación claves, cuando yo descubrí las literaturas negras y las literaturas indígenas y entendí que mi voz estaba permeada por esas fuerzas. Claro. Em, Eso fue mágico y fue muy importante. Bueno, ahora este libro, ¿Recuerdas Juana?, de Elena Iriarte. Es un libro que yo leí cuando estaba en la universidad. Elena fue profesora mía y era una profesora un poco compleja. Te recuerdo que todas las personas nos preparaban para lo que iba a significar la clase de Elena, pero cuando yo empecé a leerla me enamoré profundamente de su obra. Esta historia, que además publica Babel Libros en una edición preciosa, se va a mostrar. Qué hermosa edición. Sí, es una edición bellísima. Pues este libro trata sobre los recuerdos y toda la obra de Elena trata sobre la memoria y sobre cómo volvemos a aquellos momentos que han sido importantes, como toda la vida parece girar alrededor de las mismas heridas. Y está contado en la mañana y en la tarde. En realidad parece ser solo un día. El conflicto se detona cuando el padre de Juana muere. Esto deja a Juana en una orfandad, en una soledad terribles, porque la madre de Juana quiere que Juana sea una mujer como era ella. Entonces está constantemente decepcionada de lo que es Juana. La madre de Juana quería que Juana fuera una niña rubia, de ojos verdes, y que fuera una buena ama de casa, que quisiera tener hijos, pero Juana era una niña morena, crespa, que quería estar todo el tiempo contándose historias en soledad. Entonces es la búsqueda de Juana por quién es, ¿cierto? Por su identidad, por saber cómo situarse en un mundo donde parece que el destino ya está impuesto y determinado por otros y por su madre en particular. Y es también la forma en la que ella logra reconstruir al padre, a su padre dentro de sí, como no dejamos que aquellos que amamos mueran en nosotros. Es una historia muy bella, además narrada en segunda persona. Toda la historia está narrada en segunda persona. Te voy a leer, Y era compleja como te decían antes de empezar con las clases. sí. Sí, pero logré cierta cercanía con ella cuando yo también quería escribir y algo en mí le recordaba a ella en su infancia. Eso nos conectó muchísimo y recuerdo que estuve en todas las presentaciones de sus libros y que esa complejidad no hizo que mermara nunca la admiración inmensa que yo sentía por su obra, por ella como escritora. Además era fascinante. Era imposible agradarla del todo, Ah, pero era una mujer estricta. fascinante, de unos ojos claros, muy profundos, que parecían atravesarlo todo. Y ese libro empieza, te voy a mostrar cómo empieza, porque me parece genial este comienzo. Está amaneciendo, Juana, amaneciendo el día alto y azul. ¿No sientes que el calor alza la mano para que salgamos? Anda, apresúrate, que este caserón es frío y el coro mañanero de las monjas dice un lamento solitario y viejo que hace siglos busca en vano una respuesta de Dios y me entristece. Y logran Elena mantener ese tono durante toda la novela. Además, es muy difícil Qué escribir en buen segunda tono. Sí, persona sin es que se muy te difícil. caiga la historia.
De hecho, también es Sí, muy difícil entonces, encontrar. No hay tantas novelas escritas en segunda persona. No es lo más común, digamos. exacto. Entonces es una novela que creo que tiene mucho que aportarnos y que para mí por lo menos fue muy importante. Bueno, por acá tengo una novela que ya es más cercana en el tiempo. Esta novela se publicó el año pasado, incluso se publicó en Argentina, en Interzona. En Andrea estuvo persona. hace poquito presentándola Sí. ya. Es una novela, bueno, no sé si no lo puede llamar una novela y eso me encanta porque esto podría ser un ensayo, podrían ser tres relatos distintos, hay mucha poesía aquí, es una obra que no se deja clasificar y está contada en tres momentos. Andrea inicia con un relato que se llama Bolero del cuerpo y la razón y allí hay un cuerpo. Ahora se trabó de vuelta. Ahora sí. Sí, entonces la primera parte que es Bolero del cuerpo y la razón es una analogía, siento yo, sobre lo que es ser mujer y ser hombre, pero allí tenemos un cuerpo que no ha logrado que la razón se convierta en perla. Es como el conflicto alrededor del cual se mueven los personajes y allí el cuerpo y la razón terminan modificándose entre ellos y transformándose entre ellos hasta que finalmente parece haber una fusión. Luego hay una sección que es la que a mí más me gusta, un segundo capítulo que se llama La flor del plátano. Y hay una niña, y hay esa niña, que es una niña morena que vive en el campo, en un cafetal, descubrió algún día que las flores del plátano son como las vergas de los caballos y como las vergas que les cuelgan a los hombres. Pero también allí hay de repente una violación y también allí hay una búsqueda de la niña por saber cómo va a ser ella misma en medio de un mundo que la está violentando, que se quiere apoderar de su cuerpo, de sus decisiones. Está el conflicto social. Recuerdo el día en el que ella ve por primera vez un muerto y ese muerto es un niño guerrillero, cómo la muerte entra en la vida de un niño y un niño o una niña colombiana. Y también está la idea de no poder decir lo que sucede. Ella empieza a preguntarle a la madre qué es una violación y la madre le dice, no, cuando un hombre te perjudica y luego la niña todo el tiempo tiene miedo de que la perjudiquen y la Claro. están perjudicando constantemente. Pero parece que ese cuerpo y esa razón del principio siguen en disputa ahí. Y finalmente el libro concluye con un árbol. Pensaba ahora en el libro de literaturas indígenas, la idea del árbol, de talar el árbol cambia la historia. Y este árbol el sueño del árbol, finalmente es un árbol que se incendia, un árbol que hay una quema, parece que todo cesa y esto marca, yo creo que marca un nuevo comienzo. Es una novela súper interesante, compleja Bueno, para leer despacio. Yo la leí con mucha lentitud, pues yo suelo leer varios libros al mismo al mismo tiempo, tiempo. Ah, muy bueno. pero esta quería disfrutarla así. Es una novela que tiene que ir surgiendo y creciendo adentro. No es una novela como que uno pueda resumir o explicar. Simplemente es una novela que se siente, como esas cosas que se entienden con las emociones y no con el pensamiento. Creo que sucede eso acá. No, genial, la verdad me encantó. Y bueno, además se consigue en Argentina en este caso, ¿no? Por Interzona. Sí, esa la consiguen allá. Bueno, por acá tengo El asedio animal Sí, de Vanessa Londoño. ¿Ya te habían lo hablado de este leí. libro? Lo leí. Sí, me hablaron del libro y lo leí. Me encantó. Acá lo publica Eterna Cadencia. Sí, lo publica Eterna Cadencia. Pues con este libro Vanessa se ganó el premio Aura Estrada, que es una beca de creación. Ella terminó de escribir el libro, lo publicó Eterna Cadencia. No, lo publicó Almadía en México primero, luego Planeta en Colombia y después Eterna Cadencia en Argentina. Y es un libro que yo creo que tiene varios aspectos que vale la pena mencionar. Por un lado, el lenguaje acá es el protagonista. A veces parece que no importa tanto la historia, sino lo que se hace con el lenguaje allí. Y es bellísimo. Yo quería subrayar todas las frases, se lo he dicho a Vanessa. A veces uno lee y quiere como entender cómo se construye una frase o recordarla, pero acá yo quería subrayarlas todas porque hay una imagen tras otra y cada imagen es más poderosa que la anterior,
Pero por otro lado también había un tema que a mí me interesaba muchísimo y es la idea del cuerpo fragmentado, del cuerpo roto, de cómo la violencia sucede en los cuerpos y cómo como país también somos de alguna forma ese cuerpo desmembrado. Hay cuatro relatos y en los cuatro relatos cada personaje va perdiendo una parte del cuerpo. Y al final, esos relatos que están unidos muy sutilmente son lo que somos como país. O sea, como al mirarnos al espejo podemos reconocernos o reconocer una identidad en este cuerpo que está hecho a partir de pedazos de muchos cuerpos. El libro Me que encantó, es recomiendo mucho. terrible, terrible el libro. Me encantó. Sí, además el título es bellísimo, El asedio animal. También salió ya en Brasil, en portugués, y bueno, creo que Vanessa es una escritora que promete muchísimo. Yo quiero leer todo lo que escriba Vanessa y creo que tiene un ritmo que no tienen muchos autores, que es difícil de encontrar y que está Ahí está, ahora sí. Se tilda cagando la conexión. Sí, tiene mucho ritmo también el libro. mucho ritmo, sí, es un libro súper recomendado. Bueno, por acá también traía este libro de Catalina Navas, El movimiento de la crisálida. Es un libro al que yo llegué porque hace mucho tiempo me interesa el tema del VIH. Había leído autores que hablaban de eso, incluso he escrito algo sobre el VIH, Fernando Molano, Hervé Guibert en Francia, em, y el tema de la enfermedad pues ha atravesado casi toda mi obra y este libro es un libro sobre un familiar, pues un tío, está inspirado en un tío, pero pues el personaje acá es un hombre homosexual en los 70 que decide irse de Colombia, tal vez buscando poder ser el mismo, y llega a Nueva York enferma de VIH, y está todo este conflicto alrededor de la enfermedad, cómo la enfermedad también nos lleva a descubrirnos a nosotros mismos y cómo se empiezan a suscitar en la ciudad y en el mundo una cantidad de fuerzas que quieren crear discursos alrededor de eso para legitimar ciertas ideas, ¿cierto? La idea de que el VIH es el cáncer homosexual, que se enferma por ser pecador, que es un castigo divino. Todo eso está palpitando acá. Catalina ha trabajado mucho el tema de la familia y el tema de cómo a veces hay que abandonar para poder encontrarse. Ella tiene otra novela que es Correr la Tierra, y que en Correr la Tierra también hay un personaje, una joven de 21 años que descubre un día que ni siquiera su nombre le pertenece, que toda la orfandad que ha sentido durante su infancia y durante su juventud tiene que ver con que su nombre sigue unos códigos que ella desconocía y que hace que su padre y su madre no puedan amarla. Entonces, estos dos libros están muy recomendados. Ella es una autora que también se mueve muchísimo acá en Colombia. Y bueno, este libro del movimiento de la crisálida además hace una relación muy bella entre las crisálidas, las mariposas y la metamorfosis del cuerpo cuando enferma, la enfermedad, lo que hace la enfermedad en el cuerpo del protagonista. Ah, muy interesante. Bueno, es una autora que la tengo pendiente, así que bueno, buenísimo. Gracias por esta recomendación también. Eh, ¿Vamos con otro? ¿Tenés más? Sí. Sí, por acá tengo a Chimamanda, ya que ella va a venir esta semana a la Feria del Libro. Es una autora increíble. Además, parece que para estos autores tan grandes escribir es muy fácil. Dan la impresión de que fuera muy fácil escribir. Y tiene una niña que hace parte de una familia adinerada en Nigeria. Son de los pocos adinerados que hay allí. El padre tiene un puesto muy importante y ella va descubriendo poco a poco. Ahora que veo todos estos libros, creo que giran alrededor de lo mismo, como también los libros que leemos dicen quiénes somos. Y ella descubre que ella no quiere ser como su madre. El padre es un padre maltratador, que a la vez es amoroso, es muy extraño porque o sea, él golpea a sus hijos o a su mujer y al mismo tiempo está llorando, como si él no pudiera librarse ni siquiera de ese modelo de hombre que se le Claro, impuso, de hombre que domina. Y ella empieza a ver un referente en la imagen de su tía. Tiene una tía que es una mujer soltera con sus dos hijos, profesora,
y ella decide que ella no quiere ser como su madre, sino como su tía, pero en medio de todo esto hay un conflicto que a mí me llama mucho la atención y es el conflicto entre la religión que se impone, el catolicismo, su padre es una persona supremamente católica, y la religión de los ancestros. El padre les prohíbe a ellos relacionarse con el abuelo porque dice que el abuelo es pagano y porque el abuelo todo el tiempo está hablando con sus ancestros y haciéndole culto a sus ancestros. Entonces crecer un poco entre estas dos presiones, creo que es algo a lo que también acá en Colombia nos enfrentamos, aunque de una forma más sutil, cómo terminamos denigrando o construyendo discursos que hacen que se lea lo indígena o lo negro desde el prejuicio y no desde lo que significa históricamente y desde lo que debería significar para nosotros. Es un libro muy, muy bello. La flor púrpura, y bueno, Chimamanda va a estar acá, entonces genial Qué poder bueno. escucharla. Random House, ¿no? Mondadori. Sí, lo saca Random House. Qué bueno, qué gran Y invitada ahí, ¿no? Para... sí, tú me dices cómo estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo, ¿eh? Venimos bien de tiempo. Nos quedan todavía unos minutos. Así que podemos seguir. A ver, ¿se trabó? Listo. Estamos bien de tiempo, sí. Bueno, por acá tenemos a Daniel Ferreira. Este libro se llama Rebelión de los Oficios Inútiles. Bueno, Daniel es un autor aún joven y él está escribiendo, bueno, ya lleva cuatro, una pentagonía de la violencia en Colombia. Entonces publicó Balada de los bandoleros baladíes, Viaje al interior de una gota de sangre, Rebelión, que es el tercer libro, y hace poco sacó un libro que se llama El año del sol negro. Pero este en particular, aunque Daniel en general me gusta mucho, este libro me interesa porque trata el asunto de la tierra, muestra cómo todo el conflicto en Colombia, cómo la violencia en Colombia ha estado siempre atravesada por el tema de quién es el dueño de la tierra. Es un libro que además está construido a partir de varios relatos, hay una radio, hay unas voces colectivas de gente que está protestando porque los quieren despojar de lo que acá se llama invasión, que son los terrenos de los que las personas se apropian. claro, Entonces todo eso está palpitando acá, pues cuando uno ha visto cómo se vive ese ambiente de desesperación cuando llega la policía y van a sacar a las personas de su casita, que es lo único que tienen. Uno entiende muchos de los temas que suceden acá. Es un libro muy bien escrito y Daniel pues es un autor que está haciendo, yo siento, una obra completa. Él se lo está tomando muy en serio. Vale mucho la pena que lo lean. muy bueno, bueno. No, no sé si se consigue acá, pero seguramente si está por Alfaguara en algún momento llegará, ¿no? Bueno, y por acá tengo La historia del silencio, que es un libro que saca Anagrama, de Pedro Sarraluki. Es una novela que me divirtió muchísimo y gira alrededor de una pareja pues que ya ha caído en la monotonía, ya no funcionan las cosas entre ellos y un día descubren pues que lo que más están viviendo es el silencio y que pues deberían ponerse un proyecto común que tal vez pueda ser escribir un libro y escribir un libro pues sobre el silencio. Entonces empiezan a hacer investigaciones, trabajo de campo, bueno, y finalmente pues son incapaces de escribir el libro sobre el silencio porque pues es muy extraño escribir un libro sobre el silencio nombrándolo, pero descubren que todo el tiempo habían estado escuchándose en realidad sin saberlo, que no habían vivido en un silencio como pensaban, sino que las voces que solo podemos escuchar las voces de quienes amamos. Es muy interesante, además da un giro que no les voy a contar para que lo lean al final, que hace que todo cobre otro sentido. Y creo que hace mucho no leía un libro que me llegara tanto como me llegó este. Tal No. vez por el momento de la vida en el que estaba, pero es un libro súper recomendado y así como para mencionarles rápidamente, ya Nos quedan como ocho para... minutos. Ocho, Mauro. Sí, 8 minutos. Listo. Listo. Bueno, Andrés Mauricio Muñoz, Sí. él ha estado contigo. Cuentista, es un gran cuentista, bueno, novelista también, y acá tiene algunas historias que definitivamente son grandes cuentos de la literatura colombiana. Recuerdo el cuento de un padre y una madre que tienen que ayudar a su hijo porque el profesor en el colegio le otorgó el cuidado de una matica
Y esa matica se la daban solo a los niños más juiciosos, entonces el niño está muy feliz de tener la matica en su casa, pero claro, se la lleva el fin de semana y la matica se muere, y entonces el papá y la mamá están embalados sin saber qué hacer, cómo ayudarlo, consiguen una mata artificial, el niño lleva la mata artificial al colegio y pues finalmente lo descubren y pues el profesor lo hace quedar como, acá decimos como un zapato, lo hace quedar muy mal delante de todos porque mintió y hubiera sido preferible que dijera la verdad y era que la mata se le había muerto. Es un autor que parte de lo cotidiano para hablar de temas muy complejos como son, o sea, los principios sociales, la familia, el amor, la necesidad de validarnos desde la mirada del otro, muy recomendado. Un gran escritor, bueno, tuve la oportunidad de hablar un par de veces también, entrevistarlo. Sí, sí, yo por ahí vi una de las conversaciones que tuviste con Andrés. Este libro, Franquetien, es un libro que saca La Sirena Editores, es una editorial colombiana de traductores. Muy bueno, una antología. Ahí se trabó, tiró de vuelta. A ver. Ahí va de vuelta. Ya. Franquetien es un poeta haitiano muy interesante, nada en él es predecible, incluso voy a ver si acá se ve, mira acá como tenemos los párrafos torcidos, Sí, ¿los ves? Y sí. bueno, acá este libro le hace honor a la forma en la que Franque ha entendido lo literario. No, no hay acá ningún deseo de encasillarlo. Y todo en él es fuerza, es demasiada fuerza, es como una hoguera y uno siente que se quema un poco también leyendo esta obra, pero Muy buena frase. la traducción la hace Gertrude Martín y Mónica del Valle es la cotraductora y ellos están haciendo un trabajo súper importante por rescatar literaturas del Gran Caribe y por visibilizarlas también acá. Entonces es una editorial que recomiendo muchísimo, la pueden buscar por internet y para los que estén interesados en este tema de literaturas del Gran Caribe, pues ahí van a encontrar muchísimo material, el libro de Juan Duchesne. Bueno, hay obras que vale mucho la pena conocer. Autor de Haití, dijiste, ¿no? De Haití, sí, Perfecto. Frank, que tiene. Y así como rápidamente, para que podamos ir cerrando, estos dos libros de Impar Editores, trajiste contigo El viento de Natalia García Freire, e Imagina que rompes todo, de Lina Munar Guevara, esta es la primera novela de ella. Son dos libros que recomiendo mucho, son libros muy diferentes. Este habla un poco también de un pueblo del que son despojados los habitantes y toda la novela va como en una caminata. Entonces es muy extraño el relato porque va pasando las voces además por cada una de las personas que están huyendo del pueblo y cómo cada una lee este despojo y cómo se reconstruyen además desde la forma de contarse, ¿cierto? Cómo pueden quitarnos la tierra, quitarnos los cuerpos, pero no la memoria ni la forma en la que decidimos recordar. Imagina que rompes todo, que es una novela de las que llaman, yo creo, novelas de formación, también muy buena y está pues muy bien escrita, ya creo que va a llegar a ser libros muy buenos más adelante también. Y como cierren este libro de los hallazgos, Qué buen de título. Jessica Chiquillo, que saca Animal Extinto, es como el diario de una bibliotecaria pero donde ella va contando un poco de todo lo que vive, de cómo a partir de los libros que la rodean, ella va construyéndose. Y entonces hay pequeñas reseñas, hay también anécdotas, hay algunos espacios que son muy divertidos, dibujos, y la edición es muy bella, entonces súper recomendado también. Muy buena edición también. Sí, por acá les dejo mis recomendados. Yo podría seguir, me costó mucho decidir No, viste que qué a veces libros cuesta un montón elegir. ¿Tenés alguno más? Nos quedan 3 minutos. Si tenés a mano ahí, ¿te queda? pues sí, por acá tengo La carretera será un final terrible, de Andrea Mejía. Esta es Bien. su primera novela. Es una gran cuentista, Andrea Mejía. Y esta novela es muy bella. Ella sabe contener. Creo que es algo que a veces cuesta cuando se escribe saber contener. Y todo lo que dice parece decirlo porque tiene que decirlo. No hay nada que sobre acá. Es una novela muy, muy bella. Y como cuentista también la recomiendo muchísimo.
Y ese libro, bueno, podemos cerrar con este. Dale. Enero, pues lo que acá tuve un pequeño accidente con la tinta. Enero de Sara Gallardo es un libro que dialoga mucho con Plaga, mi segunda novela, y también habla de una violación. Y la protagonista queda embarazada y ella no sabe muy bien lo que está ocurriendo en su cuerpo. Yo creo que ella es argentina. Sí, es de Buenos Sí, sí, Aires. Argentina, sí, sí. ¿Sí? Ah, ¿Allá la leen mucho? sí, se lee mucho, de hecho hay reediciones que salieron hace poco. Por ejemplo, por una editorial acá que es muy buena, se llama Fiordo. Sí, es un libro que para mí fue muy importante. Incluso lo leí después de haber escrito Plaga, pero fue como si Plaga tuviera otro significado después de ese libro. ¿Y cómo llegaste a Sara Gallardo? Brevemente, nos queda un minuto y medio. Hice la pregunta No, al cierre. creo que fue casualidad. Estaba en la Feria del Libro hace unos 3 años y estaba hojeando los libros que tenían en el stand de editoriales independientes, donde Sí. estaba Laguna, y la historia inmediatamente me atrapó, pues como puedes ver, Ese tildeo, a ver. Ahí está. ¿hasta Sí, dónde escuchaste? como puedes ver, y quedó ahí. Ah, todos los libros llegan a nosotros porque algo dentro de nosotros ya los buscaba desde antes, es como si los encontráramos. Gran, gran, Entonces, así fue. gran cierre. Bueno, Juliana Javier, escritora colombiana. Juli, un placer tenerte acá en Entrevida. Muchas gracias nuevamente. Mauro, gracias a ti por la invitación y a quienes nos escucharon. Un abrazo grande. Muchas gracias, Que eh. estés muy bien, Chao, Mauro, chao. dale. Chao, Mauro.